Y empezamos. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta inicial, ya, con respecto al estrés. Primeramente, ¿qué es el estrés? Porque seguramente la gente que nos está viendo o los niños que nos están viendo no tienen un concepto claro sobre este mal. Y por eso quiero preguntarle, ¿qué es específicamente el estrés? Claro, el estrés es un sentimiento de tensión física, de tensión emocional, que puede venir de cualquier situación que se nos presente o también pensamientos, ¿no? Que nos hacen sentir frustrados, furiosos, nerviosos. Debemos entender una diferencia, ¿no? El estrés no es del todo malo. Hay un estrés que es positivo, que es el euestrés, ¿no? Esto hace que nosotros nos anticipemos a una situación. De repente tenemos un examen importante y pues esto hace que pues sintamos esa motivación para poder realizar este examen, ¿no? En el caso del estrés negativo, sí tenemos al diestrés, que hace que nosotros tengamos estos síntomas como tensión, palpitaciones en el pecho, que nos desesperemos, que nos frustremos, ¿no? Entonces, tenemos que en primer lugar entender esta diferencia, ¿no? Si es un estrés positivo, que nos va a anticipar a una situación, que nos va a motivar, o si es un estrés negativo. Muy bien, doctora. Otra preguntita, tenemos por aquí otra preguntita. ¿Qué trabajo realiza usted en estos casos, tanto en niños y adolescentes, con ciertos niveles de estrés? Claro, la pandemia por el COVID ha traído muchos cambios, ¿no? En nuestra vida, desde la forma en cómo nos relacionamos hasta cómo accedemos a la educación, ¿no? Ahora las clases virtuales son parte del día a día de muchos escolares, de muchos universitarios, pero esta nueva modalidad de estudio viene acompañada de un incremento del nivel de estrés en estudiantes. Por eso, en primer lugar, el trabajo que se realiza es poder detectar y evaluar cuál es esta situación estresante que hace que estos jóvenes se sientan de esta manera, ¿no? Quizá están teniendo una mala organización, una mala comunicación con sus grupos de trabajo. Reconociendo el motivo de estrés, podemos evaluar las alternativas de solución, ya sean de cambio o quizá de mejora. Doctora, digamos, ¿qué tan perjudicial podría ser tanto para los niños o para los jóvenes que tengan un grado de intensidad alta de estrés y que no puedan contrarrestarlo a tiempo? ¿Cuál sería, digamos, lo más perjudicial que digamos, que pueden tener ellos, tanto los niños y adolescentes? Ujú. Muchas veces el estrés también conlleva que pues estos chicos estén sintiendo depresión, pasen, ¿no? Por trastornos depresivos, que se aíslen de personas significativas en su entorno, incluso hasta que ya no tengan ganas de continuar estudiando, ¿no? Es por eso importante que los padres reconozcan qué es lo que está pasando con sus pequeños y si es necesario poder recibir ayuda psicológica, pues puedan derivarlo a un psicólogo o psicóloga para poder iniciar un tratamiento. Ok, doctora Kimberly, una pregunta más, ¿no? ¿Qué labor deben hacer los padres con sus hijos para que no se vean tan afectados con el estrés? Bien, en primer lugar, se debe ayudar a que estos chicos puedan planificar sus actividades con anticipación, ¿no? Ver cuáles son las fechas de trabajo que tienen, de actividades, los materiales que se necesitan. A veces cuando no existe la ayuda de los padres, los chicos muchas veces se desesperan, ¿no? Por eso es que debemos de apoyarlos con un horario. Incluso ahora tenemos herramientas digitales para poder realizar esto, ¿no? Anteriormente se trabajaba de manera manual, ahora tenemos por ejemplo, el Google, podemos utilizar el calendario también para poder planificar sus actividades, ¿no? El lugar de trabajo también de los pequeños es muy importante, debe ser un lugar muy iluminado, no debe ser, muchos chicos utilizan el mismo espacio para realizar sus tareas y el mismo espacio también para almorzar o para desayunar, ¿no? Y esto no les produce una motivación. Entonces, mantener el ambiente ordenado, fijar reglas claras, tener los recursos a la mano va a brindar que estos pequeños adolescentes, incluso universitarios, pues tengan una sensación de bienestar y esto va a aportar el buen ánimo, ¿no? Evitar también estudiar echados o en la cama. Muy bien. Doctora, desde el día 16 de marzo, que está prácticamente la pandemia hasta el día de hoy,
que es más de un año, año y 2 meses para ser exactos, y en el que los niños y adolescentes, como bien lo decía mi compañera Yusbari en el inicio, no, algunos, mejor dicho, la mayoría no se han podido adaptar a este cambio, a este sistema, porque es un cambio en sí radical. De un momento a otro, pues que estés encerrado en tu casa y que no puedas hacer nada y que solamente te limites a atender las clases virtuales, obviamente que afecta. Pero yo quiero hacerle otra pregunta, a ver, ¿cuál es el tiempo, digamos, algún tiempo prolongado en el que se podría solucionar este problema tanto en niños o adolescentes? ¿Cuál es el tiempo máximo o un tiempo mínimo, digamos, en el que le costaría trabajar con estos pacientes en niveles de estrés? Bien, primero tenemos que determinar cuál es el motivo por el cual los chicos se están sintiendo de manera, ¿no? Dependiendo del motivo principal, podemos establecer un periodo de tiempo para poder brindarles su tratamiento, ¿no? También ver si es que este estrés que están teniendo es necesariamente solo por las clases o también existen otros factores que están propiciando que se sientan de esta manera. ¿Usted cree que podría ser, o sea, dependería también del docente? Porque he visto que muchos docentes mandan y mandan tareas, o sea, muy aparte del tema que están hablando en horario de clase, como que las tareas, o sea, mandar y mandar tareas, como que también eso genera estrés. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo si yo podría decir que es dependiendo del profesor, dependiendo si el profesor es un docente dinámico, digámoslo así, para que el alumno no pueda tener esos problemas? ¿Se podría dar también en esos casos, no? Dependiendo del docente, para que no sea tan afectado el Claro, alumno. depende de la dinámica que también utilice el docente para llegar a sus alumnos, ¿no? Hay algunos docentes que de repente no utilizan tantas dinámicas al momento de realizar las clases y, por ejemplo, en el caso de los niños, su nivel de atención no es tan fijo y se aburren fácilmente. Es por eso que, pues, el docente, la comunicación que exista con él también es pieza muy importante en este proceso de estrés. Claro. Bien. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Tenemos preguntas, a ver por aquí. Doctora, por acá tenemos una preguntita que dice, ¿qué hacer si el estrés ya afectó su comportamiento agresivo y fastidiado? Claro, en este tipo de casos ya se tiene que derivar al pequeño para que pueda asistir a terapia psicológica y poder trabajar con las diversas técnicas, ¿no? Ver por qué está generando este estrés, esta agresividad en los pequeños, ¿no? También puede ser producto de que se frustren demasiado y que no tengan el apoyo de los padres, quizá también de los profesores. Es por ello que ya en este tipo de casos, que es mucho más complicado, se tiene que trabajar netamente en terapia para poder apoyarse de manera psicológica. ¿Otra pregunta hay por ahí? Sí, otra pregunta tenemos por acá. Dice, ¿qué hacer si el niño o adolescente ya no quiere estudiar? ¿Lo castigamos? Ah, bueno, en este tipo de casos, cuando los pequeños ya se frustran demasiado, he tenido casos de niños que ya no han querido estudiar, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos la laptop o la computadora solamente para estudiar, nada más. Y no fijamos de repente otras actividades que puedan hacer de que el pequeño no sienta que únicamente pues esta herramienta de trabajo es solamente para el estudio, ¿no? Es importante que también trabajemos con ellos, los matriculemos quizá en otro tipo de clases que también hagan que pues ellos no se sientan frustrados ni sientan que necesariamente la laptop se utiliza solo para el estudio, ¿no? Sino también clases recreativas que a ellos les guste, ¿no? Hoy en día con este medio de la virtualidad podemos matricularlos en clases de cocina incluso, existen otros juegos, otras actividades, ¿no? Que van a hacer que ellos se sienten mejor. No castigarlos porque esto los va a frustrar más, sino también en este tipo de casos que ellos puedan asistir a terapia para que puedan entender que no necesariamente pues la virtualidad les va a generar aburrimiento. Doctora, ¿cuán importante es el apoyo, ¿no? El monitoreo constante de los padres de familia para con sus hijos, tanto en niños como adolescentes? Porque definitivamente la importancia siempre también de darle un sentido de participación en cuanto a actividades que se deben de realizar en casa. O sea, aprendiendo cosas nuevas para para que el hijo o la hija no se sienta aburrida y no pueda, digamos, generar o complicar con un tema de estrés. Doctora, una última pregunta ya para despedirnos. ¿Cuál es más complicado? ¿Trabajar con niños en niveles de estrés o trabajar con adolescentes? ¿O es relativo?
Dependiendo, eso depende del caso y el motivo por el cual ellos se sientan estresados, ¿no? Pero es un poco más complicado trabajar con los pequeños, ¿no? Porque ellos se Correcto. frustran de manera Claro. más rápida. En cambio, los jóvenes entienden, ¿no? Más rápido la situación que les está pasando. En cambio, los niños no entienden por qué está sucediendo esto. Correcto, doctora. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, sí? ¿O no ya no hay preguntas? Correcto. Correcto. Doctora, muchas gracias. La verdad, la información que nos has dado ha sido fundamental para que así los niños y sobre todo los padres de familia, quienes están monitoreando a los hijos constantemente, tengan esa noción y tengan ese conocimiento de poder ayudar y apoyar a los hijos a que no se puedan estresar tanto. Y también dependiendo, ojo, de los docentes, de los profesores, en hacer las clases dinámicas y que no solamente manden y manden y manden tareas, trabajos, investigaciones, porque eso definitivamente termina empeorando la situación. Yusbari. Muy bien, doctora Kimberly, un gusto de tenerla aquí con nosotros, resolviendo todas las dudas. Espero que les hayan servido mucho de ayuda. Y nada, esperemos volverla a tener en un próximo programa nuevamente. Doctora, ¿cómo la podemos ubicar en las redes sociales? De repente de su empresa o Nos usted. Sí, nos encuentran en Facebook como Activamente, en Instagram como activamente.contacto y también nos pueden ubicar el número 932-087-720. Muchas gracias Correcto. por la invitación. A usted, Gracias doctora. a usted, doctora. Muchas Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Rico, 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 rico.